Le pedí a mi novia veterana de combate que me ayudara a rescatar a mi amor del marido. Nunca imaginé que mi novia, una veterana de combate, sería quien planearía un allanamiento para rescatar a la mujer que una vez amé, de un esposo que la trataba como a una prisionera. Mi nombre es Owen, tengo 28 años, y durante 2 años estuve construyendo una vida tranquila y sólida con una mujer llamada Tessa Antessa. No se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Había cumplido 2 misiones en Afganistán como francotiradora del Cuerpo de Marines, e incluso después de dejar el servicio activo, se movía con una quietud que podía llenar una habitación. Ahora trabajaba en seguridad privada, protegiendo a ejecutivos corporativos que no tenían idea de cómo era el verdadero peligro. En casa, era cálida y ferozmente leal, pero sus ojos nunca dejaban de buscar salidas y dormía con un cuchillo bajo su lado del colchón. La amaba por todo eso. Creía que por fin había dejado mi pasado donde correspondía, pero el pasado tiene una forma de colarse por las puertas cerradas. Valerie fue mi novia de la secundaria, el tipo de chica que te hace creer en él para siempre cuando tienes 17 años. Tenía una risa capaz de sacar el sol de detrás de una nube, y conocía cada rincón de mi corazón antes que yo mismo. La vida, sin embargo, escribió una historia diferente. Hace 5 años se casó con un hombre llamado Gordon Poe. Gordon venía de dinero antiguo, de ese que compra silencio y lealtad como quien compra víveres. Era refinado, carismático en público y absolutamente despiadado a puerta cerrada. Descubrí demasiado tarde que Valerie había sido empujada a ese matrimonio por su familia, que veía la fortuna de Gordon como una salvación. Para cuando ella comprendió en que estaba atrapada, Gordon ya había apretado todos los tornillos. La aisló de sus amigos, monitoreaba su teléfono, contrató seguridad privada que actuaba como carceleros y dejó claro que marcharse le costaría todo, incluida la seguridad de su hermana menor, a quien Gordon había ayudado a pagar la universidad como un medio de control. Valerie y yo no habíamos hablado en años, hasta que un único mensaje de texto iluminó mi teléfono hace 3 meses. Llegó de un número desconocido y solo decía una frase que usábamos de adolescentes cuando teníamos miedo a se me heló la sangre. Respondí, y a través de una serie de mensajes cifrados, conocí la verdad. Era una rehén en una mansión que desde la calle parecía un sueño. Había intentado irse una vez, y Gordon se había asegurado de que no pudiera caminar durante una semana. Tenía cámaras en cada pasillo, un equipo de seguridad que rotaba en turnos de 12 horas y una red de abogados listos para destruir a cualquiera que interfiriera. La voz de Valerie, incluso a través de texto, sonaba hueca. No me pedía que la salvara, solo intentaba despedirse. No dormí. Esa noche, me quedé sentado en la sala mucho después de que Tessa se fuera a la cama, mirando la pared, sintiendo como un nudo se apretaba en mi pecho de una forma que no había experimentado desde que murió mi padre. Tessa me encontró allí a las 3 de la madrugada. No preguntó si estaba bien, nunca hacía preguntas vacías. Solo se sentó a mi lado, apoyó una mano en mi rodilla y esperó. El silencio entre nosotros siempre fue un lugar seguro. Y esa noche por fin lo abrí de par en par. Le conté todo Valerie, Gordon, el abuso, las cadenas invisibles. Esperaba enfado, tal vez celos, ese lío complicado que habría abierto una grieta en lo nuestro. En cambio, el rostro de Tessa se asentó en una calma aterradora. Su mandíbula se tensó y vi aflorar a la Marine, la versión de ella que una vez había pasado días tras las líneas enemigas, con solo un rifle y una misión. No dijo mucho aquella noche, pero a la mañana siguiente puso una taza de café frente a mí y desplegó un mapa de la propiedad de Gordon que ya había sacado de los registros catastrales del condado. Si vamos a hacer esto, dijo, con voz plana y firme, lo hacemos a mi manera. Así, sin más, la operación de rescate comenzó a tomar forma. Aprendí rápido que la mente de Tessa
era un arma. Pasó todas las tardes de 2 semanas construyendo un plan que contemplaba cada variable. La finca de Gordon ocupaba 4 acres en una urbanización cerrada con patrulla de seguridad privada. La casa principal tenía un sistema de alarma monitoreado, sensores de movimiento en el jardín y una habitación de seguridad reforzada en el segundo piso donde a menudo confinaban a Valerie. El equipo de seguridad constaba de 6 hombres, 2 de guardia en cada momento, rotando en turnos de 8 horas. Tessa trazó sus rutas, sus pausas para fumar, los puntos ciegos de las cámaras. Me obligó a pasar en coche por delante de la propiedad 5 veces solo para observar el cambio de guardia, y anotó todo con un desapego casi escalofriante. Para ella, aquello era solo otra extracción. Lo que no esperaba era cómo iba a entrenarme a mí. Anjo era diseñador gráfico, no more un soldado. Mis manos conocían teclados, no nudos ni puntos de presión. Pero Tessa insistió en que yo debía formar parte del equipo de entrada, no ser solo el conductor. Valerie confiará en ti, no en mí, me explicó una tarde mientras me enseñaba a moverme en silencio en la oscuridad. Si entra en pánico, todo se va al traste. Así que entrenábamos en el polígono industrial Pasada. La medianoche me enseñó a descargar el peso y caminar de talón a punta para que mis pasos no hicieran eco. Me instruyó en la aplicación de una restricción carotidia, una llave de estrangulamiento no letal, capaz de dormir a un guardia en segundos sin daño permanente. Me dolían los músculos, los nervios estaban deshechos, pero con cada sesión veía a Tessa transformarse de mi novia en una comandante a la que seguiría a cualquier parte. Era aterrador y estimulante a partes iguales. El peso emocional era otra bestia completamente distinta. Estaba pidiéndole a mi novia actual que arriesgara su libertad y posiblemente su vida para rescatar a mi primer amor. Esa contradicción me carcomía sin descanso. Una noche, después de un ejercicio agotador, me senté en el borde de nuestra cama y hundí la cara entre las manos. Tessa se arrodilló frente a mí, me levantó la barbilla con 2 dedos y me sostuvo la mirada hasta que yo encontré sus ojos. No había celos allí. Esto no va de viejos sentimientos, dijo, leyéndome la mente como siempre. Va de una mujer a la que están rompiendo pieza por pieza. No serví en el extranjero para quedarme de brazos cruzados mientras eso ocurre a 1 hora de nuestra casa. Sus palabras asentaron algo en mi interior. No lo hacía por mí, lo hacía porque era lo correcto. Esa comprensión me hizo amarla de una forma que no sabía que era posible. A medida que se acercaba la fecha, Tessa reunió el equipo con una precisión metódica. Ropa táctica negra para los 2, gafas de visión nocturna, herramientas de gansuado, un inhibidor de señal lo bastante pequeño como para caber en una mochila, bridas, material médico y un teléfono desechable para Valerie precargado. Solo con el número de Tessa también guardó una muda de ropa y dinero en efectivo en una casa segura a 60 kilómetros de distancia. Una cabaña remota, propiedad de un compañero veterano que no hacía preguntas. Cada detalle estaba cubierto. La noche antes de actuar, Tessa repasó el cronograma una última vez en una pizarra blanca del sótano. Entraríamos a las 2 de la madrugada, durante el cambio de turno, cuando los guardias estuvieran distraídos. Yo iría directamente al segundo piso, a buscar a Valerie, mientras Tessa neutralizaba cualquier amenaza y mantenía el circuito de vigilancia, reproduciendo una grabación pregrabada. La extracción no duraría más de 6 minutos desde la entrada hasta la salida. Era clínico, limpio y absolutamente aterrador. El día transcurrió en una nebulosa. No podía comer. No podía concentrarme en nada que no fuera la imagen del rostro de Valerie en aquel mensaje desesperado. Tessa, por el contrario, parecía más en paz que en semana. Limpió su equipo, hizo una comprobación final del inhibidor y cargó la furgoneta con la calma de quien se prepara para un viaje rutinario. Al caer la noche, me atrajo hacia ella y apoyó su frente contra la mía. Sigues mi liderazgo, pase lo que pase, oigas lo que oigas, confías en mí con tu vida y yo sacaré a las 2. Asentí sin fiarme de mi voz.
Para la medianoche, estábamos aparcados en un camino de servicio a 400 metros de la finca de Gordon, con el motor apagado y la oscuridad tragándose la furgoneta. Tessa me pasó un pasamontañas y se colocó el suyo. Apenas distinguía sus ojos en el tenue resplandor del reloj del salpicadero, firmes e imperturbables. El corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que estaba seguro de que los guardias lo oirían desde la verja. Me apretó el brazo una vez, una señal silenciosa, y nos deslizamos afuera, al aire fresco de la noche. El muro perimetral tenía casi 4 metros de altura, rematado con puntas de hierro, pero Tessa ya había localizado un tramo donde un viejo roble extendía sus ramas sobre la piedra. Ella subió primero, moviéndose como una sombra segú. La corteza me desolló las palmas. Aterrizamos sobre el césped cuidado sin un ruido. La mansión se alzaba delante, las ventanas a oscuras, salvo por una lámpara encendida, en lo que yo sabía que era el estudio de la planta alta, donde Gordon solía trabajar hasta tarde. Tessa me indicó por señas que me mantuviera agachado y esperara. Se agazapó junto a un seto, observando la patrulla de los guardias a través de su monocular nocturno. Una furgoneta de seguridad estaba al ralentí cerca de la entrada principal. 2 hombres dentro, riéndose de algo. El cambio de turno estaba ocurriendo exactamente como ella había predicho. Apenas podía respirar, pero Tessa simplemente hizo una señal hacia adelante, y empezamos el avance silencioso hacia la entrada lateral que ella había elegido como punto de brecha. Forzó la cerradura con una pistola de gonzuado que emitió un zumbido bajo, y la puerta se abrió hacia adentro sin protestar. La casa nos tragó hacia un pasillo de servicio que olía a cera y flores cortadas. Mi memoria del plano de planta que Tessa me había obligado a memorizar se activó y giré a la derecha hacia la escalera de servicio que llevaba al piso superior. Tessa se separó hacia la sala de seguridad para poner en bucle las cámaras y ocuparse de quien estuviera vigilando los monitores. El plan era que yo llegara hasta Valerie, la calmara y la guiara abajo mientras Tessa cubría nuestra salida. Solo en el corredor oscuro, el silencio me oprimía los tímpanos como un peso físico. Subí las escaleras, poniendo en práctica cada gramo del entrenamiento que ella me había dado. Las pisadas silenciosas, la respiración controlada. El segundo piso era una galería de puertas cerradas y moqueta gruesa. La suite de Valerie estaba al final del pasillo, una habitación que se había convertido en su jaula. Me detuve delante, con la mano temblándome en el pomo. A través de la madera podía oír un llanto suave. El pecho se me oprimió con tal violencia que pensé que iba a desmayarme. Giré la manija y me deslicé dentro. Estaba sentada en el borde de una cama con dosel, una mujer delgada de mejillas hundidas y ojeras oscuras bajo unos ojos que una vez habían brillado. Durante un latido no me reconoció. Luego la mano voló a su boca y las lágrimas se desbordaron. Me llevé un dedo a los labios y crucé la habitación, poniéndola suavemente en pie. Temblaba con tanta fuerza que las rodillas le flaquearon. La rodeé con un brazo y susurré su nombre, la primera palabra que pronunciaba en voz alta desde que entramos. Fue entonces cuando oí las pisadas fuertes en el pasillo al otro lado de la puerta, y la voz de Tessa, tensa y urgente, crepitó en el auricular que llevaba puesto. «Owen, tenemos un problema. Gordon ha vuelto a casa antes de tiempo». Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta. El pomo empezó a girar, y en la fracción de segundo, antes de que se abriera, empujé a Valerie detrás de mí y me aplasté contra la pared junto al marco de la puerta. Mi mente se vació de todo salvo de la voz de Tessa en el oído, repitiendo las mismas 3 palabras. «Mantén la calma, respira». La puerta se abrió y Gordon Powell entró en la habitación. Era más alto de lo que recordaba, impecablemente vestido, incluso a las 2 de la madrugada, con un vaso de whisky en una mano y el teléfono en la otra. No me vio en sus ojos, fueron directamente hacia Valerie, que seguía inmóvil en medio del cuarto, como un ciervo cegado por los faros. Abrí la boca y vi cómo la confusión daba paso a la ira. No le di tiempo a formar palabra. Todos los ejercicios que Tessa me había hecho repetir se encendieron en mis músculos. Me coloqué
detrás de él. Le rodeé el cuello con el brazo en la llave que ella me enseñó y apliqué presión exactamente como había practicado. Gordon soltó el vaso. Estalló contra la madera. Forcejeó. Pero yo aguanté, contando los segundos. 7, 8, 9. Su cuerpo se desplomó y lo bajé al suelo con el corazón golpeándome tan fuerte que apenas podía oír el silencio que siguió. Valerie me miró fijamente, el rostro, una máscara de terror e incredulidad. Le agarré la mano y tiré de ella hacia la puerta mientras el auricular volvía a crujir. La voz de Tessa era hielo puro. El guardia de la sala de seguridad está fuera de combate. Estoy repitiendo las imágenes. Tienes 90 segundos para bajar las escaleras antes de que el otro turno note algo raro. No me respan. Solo me moví, arrastrando a Valerie detrás de mí por el pasillo y por la escalera de servicio. Sus pies descalzos resbalaban en los escalones y tuve que sujetarla 2 veces. La nuca me ardía con la certeza de que en cualquier momento las luces inundarían. La casa y hombres armados saldrían por todas las puertas. Llegamos al corredor de servicio de la planta baja, donde Tessa ya nos esperaba. Su silueta recortada contra el tenue resplandor de su monocular miró primero a Valerie y luego a mí. Y algo tácito pasó entre nosotros. Sin decir palabra, se giró y nos guió de vuelta por la misma puerta lateral, a través del jardín, hacia el roble. El aire exterior me golpeó la cara como una ola de agua fría. Me ardían los pulmones. Valerie tropezó, las piernas débiles por meses de cautiverio y desnutrición, y la levanté en brazos a no pesaba casi nada. Tessa trepó el muro primero. Se sentó a horcajadas en lo alto y se inclinó para ayudar. Yo levanté a Valerie, y Tessa la subió con una fuerza que todavía me asombraba. Luego trepé yo, con cada músculo gritando, y me dejé caer al otro lado, en la sombra del camino de servicio. La furgoneta estaba a 40 metros. Corrimos Anjoy. Un grito detrás de nosotros, débil pero creciente. El inconfundible sonido de una patrulla de seguridad al darse cuenta de que algo iba mal. Puertas de coche que se cerraban de golpe en un motor que rugía. Tessa ya estaba al volante, el motor arrancando con un gruñido grave. Empujé a Valerie a la parte trasera. Subí a su lado y la furgoneta dio un tirón hacia adelante antes de que la puerta estuviera siquiera cerrada. Tessa conducía como si la hubieran entrenado para dejar atrás a la propia muerte. Tomó calles secundarias y caminos de tierra que no aparecían en ningún GPS, los ojos saltando al retrovisor cada pocos segundos. Yo sostenía a Valerie, que sollozaba en silencio contra mi pecho, todo el cuerpo tembloroso. Quería decirle que estaba a salvo, pero las palabras se sentían huecas mientras los faros aún amenazaban con aparecer detrás de nosotros. Condujimos durante 30 minutos. Luego, 1 hora, el paisaje transformándose de urbanizaciones suburbanas a bosque denso. Por fin, la furgoneta giró hacia un sendero de grava que serpenteaba entre pinos, y la cabaña segura emergió entre los faros como un fantasma. Tessa apagó el motor y permaneció inmóvil un largo momento, las manos aferrando el volante. Vi cómo sus hombros subían y bajaban en una respiración profunda antes de girarse para mirarme. No había triunfo en sus ojos, solo un cansancio que yo reconocía de las historias que rara vez contaba sobre sus misiones. Asintió una vez, y entendí que la misión había terminado, pero la guerra por el alma de Valerie apenas comenzaba. Pasamos los 3 días siguientes en esa cabaña, escondidos del mundo. Tessa mantenía una estricta rotación de seguridad, revisando el perímetro, vigilando un escáner portátil de la policía y teniendo su pistola al alcance. Yo cuidaba de Valerie. Durmió 16 horas el primer día, despertando solo para beber agua y hundiéndose luego de nuevo en la inconsciencia. Cuando por fin emergió de esa niebla de agotamiento, era una mujer distinta de la que yo había sacado de la mansión. El miedo seguía allí, crudo y afilado. Pero debajo empecé a ver chispas de la chica que había conocido una vida atrás. Preguntó por Gordon. Y Tessa le dijo la verdad, lo habíamos dejado inconsciente, pero ileso. Y no teníamos ni idea de qué historia inventaría para las autoridades. La incertidumbre flotaba sobre todos nosotros. En la tercera mañana,
Tessa se sentó frente a mí en la pequeña mesa de madera de la cabaña mientras Valerie dormía en la habitación trasera. Tenía su portátil abierto, mostrando una secuencia de mensajes cifrados. Resultó que había estado haciendo mucho más que planear una extracción durante aquellas semanas. Había contactado a un conocido de sus días en el ejército, alguien que ahora trabajaba en una agencia federal y le había estado pasando pruebas de las actividades de Gordon. El inhibidor de señal no solo había bloqueado la vigilancia, había copiado datos de la red doméstica, registros bancarios, correos electrónicos cifrados, fotografías de las lesiones que Valerie se había visto obligada a enviar a un médico sobornado por Gordon. Tessa había construido un caso sin decírmelo, porque sabía que yo podría dudar si entendía el alcance completo. Me dedicó una sonrisa pequeña, casi de disculpa. Tú querías un rescate. Yo quería justicia. Esa tarde estalló la noticia. Gordon Paul fue arrestado en su finca bajo múltiples cargos, incluyendo detención ilegal, agresión con agravantes y manipulación de testigos. La historia se difundió rápido, y el contacto de Tessa se aseguró de que el nombre de Valerie quedara protegido. Aún así, tendría que declarar más adelante, pero lo haría desde un lugar seguro, con abogados y asesores especializados en casos de violencia doméstica. Observé el rostro de Valerie cuando Tessa le dio la noticia con suavidad. No lloró, solo cerró los ojos y soltó un suspiro que pareció quitarle de encima el peso de 5 años. En los días tranquilos que siguieron, tuve que enfrentar la maraña de mi propio corazón. Había entrado en esa mansión creyendo que salvaba a la mujer que una vez amé, y una parte de mí esperaba que los viejos sentimientos resurgieran con la fuerza de una inundación. Pero el amor no es tan simple. Lo que sentía por Valerie era profundo y protector, un cuidado arraigado que nunca desaparecería del todo, pero no era el mismo amor que había llevado a los 17. Aquel fuego hacía tiempo que se había enfriado, hasta convertirse en algo más suave, más parecido a la familia. Verla empezar a sanar no me alejó de Tessa. Me mostró con una claridad cegadora a quién pertenecía de verdad. Tessa y yo llevamos a Valerie a un refugio para mujeres al otro lado de la frontera estatal, en una mañana fresca y despejada. Las instalaciones no tenían ningún cartel, y las atendía personal que entendía el trauma hasta los huesos. Valerie se quedó en la entrada, envuelta en un abrigo que Tessa le había dado, y nos miró. No habló, pero sus ojos contenían una gratitud tan feroz que se me cerró la garganta. Luego se giró y entró, y supe que iba a estar bien. El viaje de vuelta fue en silencio durante la primera hora. Tessa mantenía los ojos en la carretera, una mano apoyada en la palanca de cambios. Yo miraba el paisaje rural desfilar y pensaba en lo imposible que ella había hecho. No solo había arriesgado su vida y su futuro, sino que lo había hecho por una mujer que nunca había conocido, porque era lo correcto y porque yo se lo había pedido. Esa clase de lealtad no se gana. Es algo que te pasas la vida entera tratando de merecer. Cuando por fin entramos en nuestra propia entrada, la casa tenía exactamente el mismo aspecto de siempre, pero nada se sentía igual. Tessa apagó el motor y nos quedamos sentados mientras el sol caía por debajo del alero. Alargó la mano y tomó la mía, sus dedos callosos entrelazándose con los míos. La miré y en ese momento no vi solo a la soldado, no solo a la protectora, sino a la mujer que había entrado en mi vida y, en silencio, con paciencia, se había convertido en mi hogar. Comprendí que no solo le había pedido a mi novia veterana de combate que me ayudara a rescatar a mi amor. Había descubierto, a través del fuego y del miedo, que mi verdadero amor había estado sentado a mi lado todo el tiempo. No hubo una gran declaración después. Solo entramos, preparamos la cena y nos sentamos en el sofá, con las piernas entrelazadas, como en cualquier noche común. Pero lo común tenía ahora un nuevo significado. No era aburrido, era paz. Valerie llamó unas semanas más tarde. Su voz era más fuerte, más firme, y me contó que estaba tomando clases de pintura. Se rió por primera vez en años, un sonido que rompió algo en mi pecho y dejó entrar la luz. Le pasé el teléfono a Tessa y las oí hablar durante casi una hora. Dos mujeres que nunca se habían conocido, convirtiéndose de repente en algo parecido
a hermanas. Salí al jardín trasero y miré las estrellas, y entendí que el rescate había sido mucho más que liberar a una mujer de un monstruo. Había desenredado los hilos de 3 vidas y los había tejido en algo completamente nuevo. La historia no terminó con una huida espectacular hacia el atardecer, ni con un enfrentamiento en un tribunal. Terminó con una curación lenta y constante, con una ex-marine, enseñándome que la fuerza no reside en las armas ni en las tácticas, sino en elegir actuar cuando el mundo te dice que mires hacia otro lado. Tessa nunca pidió reconocimiento, pero yo pasaré el resto de mi vida dándoselo en cada gesto silencioso que pueda. En Chuan Toaem aprendí que pedir ayuda no te hace débil, y que a veces lo más valiente que puedes hacer es confiar en que otra persona cargue con la lucha, cuando tus propias fuerzas flaquean. La mujer que amaba había estado allí todo el tiempo, y juntas sacamos a otra mujer de la oscuridad. Es una deuda que nadie puede pagar, pero cada día que vivimos en la luz es un abono a cuenta.